Sensorama presenta Conversoriales, diálogos sensibles para una humanidad en balance. Ciclo 1. El espiral de la vida y la muerte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro podcast conversorial. En esta ocasión tenemos el ciclo 1, el espiral entre la vida y la muerte, capítulo 10, la medicina ancestral del temazcal en procesos de duelo y resignificación. Estamos por acá Jackie, de Sensorama, Demian. Sí, hola, pues muy contentos de estar aquí en este conversorial alrededor de la herramienta que es el temazcal, ¿no? Y que es parte de la programación cotidiana de Sensorama. Y estamos muy contentos de recibirte, Colibrí Azul. Tenemos una gran maestra con nosotros que invitamos a hablar alrededor del temazcal. Gracias. Preséntate, Colibrí. Bienvenida. Wow, gracias en verdad a ambos. Estoy muy feliz de estar aquí porque la primera vez que entro a un temazcal fue justo en el temazcal de Sensorama, en el Ajusco, wow. Hace alrededor de 15 años. Así que pues para mí es muy especial tener el honor de compartir el día de hoy con ustedes de una herramienta que ha sido crucial en mi vida desde entonces, ¿no? Ya, qué lindo, qué interesante, Colibrí. Cuéntanos un poco de tu quehacer profesional, un poco de qué haces, a qué te dedicas. Llegaste entonces al temazcal a partir de una invitación de alguien. Así es, sí. Bueno, les cuento, soy mexicana, mis padres son mexicanos, pero ellos se conocieron en Moscú. Entonces, lo cuento porque el tema de la interculturalidad para mí es algo muy importante. Crezco en Alemania, mi mamá fue diplomática, mi papá fue músico, cantante, y pues ese es el trasfondo para lo que hoy en día hago, ¿no? Iba a estudiar música, eso fue hace mucho tiempo, estuve en la música clásica. Hoy en día sigo componiendo, sin embargo ya me dedico completamente a integrar la sanación y el sonido, ¿no? Soy sonoterapeuta, sano a través de la voz, compongo. Pero cuando me vengo a vivir a México hace 16 años, pues siempre, claro, veníamos, pero hace 16 años decido venirme para acá al 100. Fue mi decisión, mi deseo, encontrar mis raíces, ¿no? Mi familia sí está en Estado de México muy arraigada a tradiciones, pero algo me llamaba en mi ADN, en mi sangre, de decir, me tengo que echar un clavado y con todo, ¿no? Y justo pues llego a través de Danzantes del Sol en su momento al tema de los temazcales. Y la primera vez que entro a figurativamente el vientre de la Madre Tierra, dije sí, aquí se mueven pues muchos temas de sanación en la oscuridad, ¿no? Cerrar esos ojos de la cotidianidad e irte hacia adentro, ¿no? Y así empieza un camino dentro de la mexicanidad, de la tradición prehispánica, que en su momento, o sea, hace 16 años, no estaba tan abierto como lo está ahora, ¿no? Hay una gran explosión a través de las redes, de tener acceso a conocimiento, y digo también conocimiento entre comillas, porque pues es una gran responsabilidad, pero también un riesgo poder tener tanto acceso, ¿no? De una forma tan fácil. Sí. De algo que en su momento pues estaba más hermético. Yo me formo en Teotihuacán. En Teotihuacán estuve 7 años en un calpulli, en una escuela pues ancestral, también con danzantes solares y danzantes lunares, y ahí aprendo de diferentes ceremonias, ¿no? Diferentes formas de sanación. Ahí también empezaron en aquel entonces las certificaciones en medicina tradicional mexica, que todavía no se conocía tanto como ahora. De pronto fue una exigencia y ahora, bueno, todo se certifica a través de Ser Conocer. También es un tema interesante por ahí. Claro. Pero bueno, ahí empieza, digamos, toda la historia. Entonces, pues me dedico a compartir temazcales para mujeres, para hombres, para parejas, para niños, y todo en contextos diferentes, ¿no? También he tenido el privilegio de estar en un
parto, un temazcal. Entonces, pues lo que es medicina tradicional, para mí es primeros auxilios, ¿no? Aprender también un poquito de eso, pero pues de la vida esto también lleva a la muerte, ¿no? A estar entre los portales. Formo parte también del Templo de la Diosa de México, que es un camino más celta, más avaloniano, muy femenino. Después de estar en una parte pues mexica muy masculina, o sea, tuve una formación primero muy solar, ¿no? Y después una parte muy lunar. Y pues bueno, digamos que a partir de ahí comparto también ceremonias de unión, principalmente en ceremonias de vuelta al sol, de cumpleaños, y pues todo lo que va alrededor de estas sanaciones, ¿no? Con conocimiento ancestral. Aparte de eso, pues en la Matrix también tengo mi función, ¿no? Trabajo en una oficina, aquí en uno de los distritos de negocio de la Ciudad de México, en una empresa transnacional. Ahí ya llevo trabajando 16 años y tengo un puesto de cierta responsabilidad y que me ayudó muchísimo en la formación en los temazcales, en estar en esa oscuridad, en ese equilibrio para poder también surfear esas olas de una vida en frente de una pantalla, de una vida a veces en home office, de una vida en reclusión durante el tiempo de COVID, de tomar decisiones, de tener que ver con otras culturas, ¿no? Eso es un poquito de mi caminar. Ya, qué interesante. Wow. ¿Eres danzante del sol, entonces, Jimena? No eres danzante del sol. Siempre estuve alrededor de la danza de la luna y la danza del sol, el resto de los días, fuera de las ceremonias, en todo lo que es la administración, en la gestión de la casa, diseños, etcétera, ¿no? Como en las relaciones públicas. Y pues sí, guerrera de papel, digámoslo así. Danzaré algún día, sí, pero mi camino pues fue espiralear alrededor de estos espacios. La danza del sol se me hace una de las ceremonias más fuertes que yo conozco, y cuando esté lista, porque todavía me siento chiquita para eso, entonces voy a danzar. Ay, qué lindo. Algún día. Qué lindo. Qué interesante esto que comentas, Jimena, de quién certifica, quién puede dar un temazcal, ¿no? Me parece que ahí es una disertación interesante. A mí, a Demián, el temazcal nos llega porque teníamos una bodega como en cuestiones artísticas. Uno de nosotros conoce eran las jornadas de paz y dignidad, corrían desde la Patagonia, desde Alaska, se juntaban todos los maestros y saberes de la tierra, y de repente llegaron 200 hippies, por llamarlo de alguna manera, a la bodega. Entonces, y ahí llegó pues el temazcal y toda la tradición. Entonces, de repente ya teníamos el poposcom y estábamos generando. Entonces llegaron y estuvieron 2, 3, 4, 5, 6 meses en los que se iban, y en ese momento sembraron el temazcal, ¿no? En esa ola que nos llegó, porque fue una ola que nos arrastró. Me acuerdo, hay una anécdota de un amigo que vivía con su pareja. Él se había ido a trabajar algo, y cuando llegó a su casa ya había una ceremonia con poposcom. Entonces abrí la puerta de mi casa y dije, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué onda, mi amor? ¿Qué onda? ¿No? O sea, de esa ola. Entonces llegó el temazcal, y en un momento las personas que hacían el temazcal ya se fueron. Entonces era decir, tenemos el temazcal y todo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué sucede? ¿No? ¿Qué hacemos? Entonces empezamos a habitar el temazcal, ¿no? Muy desde, pues, se calentaban así, se prendían así, se generaban. Y en ese camino pues ya se acercan muchas, y de esa manera yo tuve como este acercamiento al temazcal, ¿no? Y como guardián de un temazcal, se han acercado muchas personas. Entonces he visto muchas distintas maneras de cómo se acerca la medicina y cómo se genera. No obstante, me parece que creo que puede haber una raíz muy clara, muy constante, que me parece que podría resumirla en la conexión con la naturaleza y con los elementos,
¿no? Como estos puentes que se crean. Y me parece que a partir de ahí se sostiene y se genera, y ahí hay una gran ¿no? Diversificación de cómo se genera el temazcal. Claro. Y recuerdo que en un inicio el temazcal sí siempre es muy masculino, ¿no? En cuanto que viene del Camino Rojo y son los hombres los que dan el temazcal. Y hay una revolución también ahí muy interesante, me parece, que se ha dado a lo largo, ¿no? Entonces... No, bueno, ya está entrando a la polémica, la carnita del asunto. Qué interesante, porque pues empiezas diciendo quién tiene el derecho, quién tiene la certificación o el permiso de guiar un temazcal. Y creo que nos encontramos en estos tiempos o en los años 60 en donde empieza a haber como un reclamo en general, un reclaiming en diferentes culturas de lo ancestral, de lo precristiano, ¿no? Y empiezan a surgir muchos movimientos que estaban en el ocultamiento, o al menos así la tradición oral nos lo empieza a compartir, ¿no? Y hay un dogma bastante fuerte, ¿no? Aquí en México, con el movimiento de la mexicanidad o la neomexicanidad, polémico, pues sí, a través de los calpulis, a través de los concheros, las danzas que llegan del norte, ¿no? La danza solar, se dice encontrarse en códices, sin embargo se practicaba ya únicamente en lo que es ahora Estados Unidos. Claro. Ahí es donde la resguardaban y la traen para acá el abuelo Tlacaelel y junto con otros maestros, y pues de repente explota ese tema y hay más de 50 danzas, creo, ya en México, y también con diferentes formas no estandarizadas, no a la forma únicamente Lakota, son muchas, ¿no? Y así también los temazcales. Por ejemplo, ahorita estoy en formación con un abuelo maya, Maya Yocotán, en Tabasco, y ellos también llevan temazcal, pero solamente para ciertos momentos muy específicos. No comparten, ellos sí son muy herméticos con su forma, okay. Versus pues otras maneras, ¿no? En donde puedes tener la oportunidad de ir a un temazcal en cualquier momento, no necesariamente tiene que ser luna nueva, luna llena, etcétera, ¿no? Pues sí, esto de quién lo puede guiar, creo que hay diferentes maneras, ¿no? que nos han sido compartidas. La tuya me encanta y sonrío porque también es un poquito lo que le pasó a mi familia. Mi familia tiene un centro holístico Colibrí Azul en San Cristóbal Ecatepec, y empezamos a compartir ahí temazcales en un temazcal nómada. Decidimos ya construir un temazcal más en forma. Llega un calpuli, llega el guardián del cerro del Eje Ecatepec a sembrar ese temazcal. Y de pronto la familia se ve también siendo guardiana de un temazcal, ¿no? Wow. Y pues toda la familia se involucra y aquí ¿qué hacemos? Y empezamos a recordar y nos confirman que la familia pues ya había estado en esto, ¿no? Desde hace tiempo, incluso mi abuelo y sus hermanos, pero que sí se practicaba en ocultamiento. Okay. ¿No? Wow. Existe esa forma, existe también pues la forma de tener hasta ahora cursos en línea. Siempre me pregunto cómo hacer eso, pero pues qué privilegio que hay acceso, y creo que quien tiene conciencia quiere hacerlo con responsabilidad, el camino lo va guiando. Todos llegamos con los maestros que merecemos tener en el momento. Claro. Y pues si se tiene el privilegio de tener un temazcal, ¿no? El maestro es el temazcal y te va enseñando. Claro. Es una forma también muy válida, muy importante. Sí. Y bueno, pues otros que dicen, no, yo tengo la certificación por parte de la institución gubernamental X. Ok, está muy bien, es una forma, y también hay maestros pues bien interesantes que están implementando protocolos que son muy buenos, ¿no? Pero pues luego vas con familias en diferentes partes de la República que te enseñan a una forma muy empírica y muy diferente a lo que a lo mejor esperas en una escuela, ¿no? Y está bien. Algo que se me hace interesante que voy viendo con el tiempo es de dónde viene el temazcal, ¿no? En una forma muy dogmática, hay grupos que dicen
El temazcal es mexica, el temazcal es de Anáhuac, que es de este continente. Sin embargo, pues si te vas con los Sami en Noruega, ellos también tienen una forma de sanar con vapor. Claro. Sí, Entonces, eso de dónde viene esa casita de vapor, en Corea también sanan con calor, con Claro. vapor. Sí, claro. Y nos empezamos a dar cuenta que pues somos habitantes de esta nuestra estrella, que somos humanos y que Claro. vamos compartiendo estas medicinas y la vamos haciendo nuestra dependiendo de las regiones, con lo que hay, con Claro. las hierbas que hay, Claro. con las piedritas que hay, con los elementos, ¿no? Claro. Entonces, pues descubrir eso en estos 16 años también y decir, esta es la forma de acá, se respeta y México es muy grande Sí, y hay sí. diferentes maneras, es apasionante, ¿no? O sea, a quien le interese el tema de los temazcales, por favor vayan a todo México, vayan a todo el continente, a otros lugares Claro. y entren a todos los temazcales que puedan, escuchen su corazón, donde no te lata, pues ahí no es, ¿no? Claro. Y échate varios clavados, ¿no? Y pues el temazcal de Sensorama ahí en el Ajusco es mágico, es muy bonito, es un lugar que a mí me ha acogido. También comentaron, ¿no?, que el temazcal empieza, quizás, o lo conocemos algunas, como una forma muy masculina, pero es el vientre de la madre, ¿no? Y yo también ahí he roto algunos protocolos de los que me enseñaron de si entras al temazcal ya no puedes salir y tienes que aguantar y el camino es de, Claro, claro. de sangre, sudor y lágrimas y fuerza, ¿no? No. Yo cuando ya vi un parto en el temazcal pensé, a ver, cuando un bebé quiere nacer, nace. Si una persona dice suficiente medicina y tiene que salir, Sí, claro. sale, punto. Claro. No tiene para mí sentido llevar a una persona a un estado psicótico o a lo mejor hasta todo el grupo a una situación traumática, hasta a niños a veces que no se les permita salir, se me hace absurdo, ¿no? Sí, sí entiendo. Yo no lo manejo así, pero pues bueno, temazcalito a mí me ha ido enseñando también, lo veo con una energía muy, muy femenina, Totalmente, totalmente. Y pues bueno, una gran escuela, ¿no? Sí, es muy impresionante. En esta historia nosotros muy naif, ¿no? Yo me considero, antes que nada, me considero como un artista, digamos. Entonces, mi acercamiento a los procesos son como artístico. Y eso me da como una libertad enorme de equivocarme, ¿no? Es que estoy como artista, ¿no? Pero me parece claro como hay una raíz muy dogmática de la parte del temazcal, de muy estricta, ¿no? Muy en esta idea del guerrero y que el guerrero se forma a partir de la fuerza y la energía y que sin duda sí, ¿no? Sin duda sí. Y en un contexto mexica hace 700 años, me parece que si entraban los guerreros te era muy claro qué es lo que tenemos que experimentar. Pero me parece que han pasado muchas cosas en estos 700 años, ¿no? Y la contemporaneidad requiere de muchas otras cosas. Y ahí es donde me parece que se enriquece y el temazcal es una herramienta poderosísima, es un instrumento, ¿no? Sí. Es lo que haces con el tambor hace 500, 800, 700, a lo que haces ahora es muy amplio la posibilidad. Entonces, en ese sentido, yo miro ahora el temazcal como una herramienta y lo miro, ¿no? Que se puede enfocar y generar desde muchos enfoques y muchos lugares y finalmente yo lo que puedo mirar es que sigue siendo medicina, ¿no? Sigue siendo sanación. Y estoy segura que siempre se ha hecho así, ¿no? El temazcal guerrero, el temazcal para forjarte para ciertas situaciones, es uno de los temazcales que hay. Claro. Pero también en la tradición oral, porque depende también dentro de la mexicanidad a donde te enfocas, se sabe de temazcales para los nacimientos, ¿no? Se sabe de temazcales para poder crear vida, ¿no? O sea, cuando era momento también de decir, no, pues vamos a fundar una nueva ciudad, que fue el caso de Tenochtitlán, en Temazcalapa, pues se crean muchos temazcales para que las parejas pudieran estar juntas y traer a la vida a esa generación que iba a fundar Tenochtitlán, ¿no? O sea, dices, wow, esto está interesante. Sí. O qué pasa, por ejemplo, con los consejos de ancianos o de líderes, claro, que también siguen entrando a temazcal para poder resolver una situación. Y claro que, o sea, si estás enchilada,
con calorcito le vas a bajar, Sí, pero claro. a varios decibeles a cualquier tema que traes. Sin duda. Y vas a resolver de otra forma, Sí, ¿no? Entonces, muy interesante, porque ahí el calor te da dimensión, ¿no? Sí. O sea, peleate contigo mismo y el calor, Exacto. y no con el otro, ¿no? O sea, Exacto. ¿no? Sí, justo me gustaría preguntarles eso, ¿cómo es que desde su mirada ocurre este proceso de sanación desde el momento en que llegas al lugar, desde el momento en que entras al temazcal, cómo lo procesas y cómo sales del mismo? Colibrí, por favor. Bueno, pues en este mundo citadino en el que nos encontramos, estamos en una de las ciudades más grandes del mundo, con un montón de impactos, ¿no? Visuales, sonoros, sensoriales, pues con lo que ustedes trabajan, que tendemos a desconectarnos de lo más básico, ¿no? De conectarnos con la tierra, de simplemente dejar pantallas y luces a un lado y escuchar nuestro entorno, ¿no? Entonces, desde que llega uno al temazcal en Sensorama, estás llegando al Ajusco, estás conectándote con una montaña muy, muy hermosa y poderosa. Y desde que vas subiendo, vas visualmente dejando la ciudad atrás, ¿no? Porque es un camino recto, muy largo, la Picacho Ajusco. Tienes como media hora para empezar a soltar, ¿no? Y deshojarte. Y de pronto, pues, entras a una cosa que parece un iglú con una entrada y una salida nada más. Y de pronto pues te explican, cierran la puertita, te encuentras en la oscuridad y tienes que pues que vértelas contigo y con tus emociones, con lo que vayas escuchando, lo que vayas sintiendo. Y hay más personas alrededor, pero no estamos acostumbradas a interactuar con otras personas y con los elementos en la oscuridad. Entonces pues se agudizan y afloran muchas cosas, ¿no? Y eso es hermoso y creo que es muy importante justo en estos tiempos de que nos tienen tan atados a la pantalla, particularmente para las personas más jóvenes, para los niños, que muchos tristemente están ya acostumbrados nada más a esta forma digital, importante, pero como seres humanos, como animales que somos hermosos, también nos tenemos que volver a contactar con lo que es, con lo básico. Claro. Es un gran privilegio que tengan ustedes ese espacio. Claro. Yo ahí pienso que el temazcal tiene esta cualidad. Nosotros nos dedicamos a hacer experiencias de inmersión sensorial, ¿no? Digamos, desde lo artístico. Pero yo no creo que haya una experiencia de inmersión sensorial más profunda e impactante que un temazcal, ¿no? Inmersas ¿no? a algo muy profundo, ¿no? Y algo que a mí me parece que es poético, o sea, es que tiene los mismos elementos que han existido a lo largo de la civilización, que es la tierra, el agua, el viento, el fuego y el corazón, ¿no? Que estamos presentes en un círculo. Y eso ha existido desde hace 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 años, ¿no? Y sigue teniendo esta potencia de revelación, ¿no? ¿No? Es maravilloso cuando llegan las personas nuevas al temazcal, ver su cara de transformación, de sorpresa, de conectar. Es tan lindo, es tan bello, es tan hermoso ver ese proceso de ¡wow! ¿No? Y poder asombrarnos. Exacto. Sí, exacto. Sí, y sobre todo pienso que justo como decía Sime, en este momento en la ciudad no hay espacios así. Y estando en este pequeño iglú, con este calorcito que te lleva a tu límite para que te encuentres contigo misma, para que te veas a los ojos contigo misma, para que de verdad te conozcas en ese momento y puedas transformar toda tu resolución, ¿no? ¿Cómo resuelves contigo mismo? ¿Qué te dices? ¿Qué piensas? ¿A partir de qué es lo que sientes? Es súper revelador, es totalmente, yo creo que ahí te conoces desde otra perspectiva que nunca habías conocido. Yo les comparto que no hay otra forma para mí, para sentir ese reseteo emocional y corporal que el temazcal. Pero así un reset, así como si apretar un botón
Y al salir del temazcal me siento totalmente ligera de haber dejado todo y haber reconstruido y haber transformado lo que pasa allá adentro y estar ojos a ojos con aquello que te da miedo, con aquello que te entristece, con aquello que te da alegría, que te da fortaleza. Y además compartirlo con personas que también están en esa búsqueda, en esa exploración, en esa valentía de estar en ese momento, me parece sumamente valioso. Pues sí, combinas mente, cuerpo y espíritu. Estamos muy acostumbrados hoy en día de estar nada más en la mente, de Sí. trabajar desde el intelecto, ¿no? Y en medicina tradicional de cualquier cultura, pues ves el cuerpo, ves los cuerpos de una forma integral, ¿no? Entonces Claro. justo en el temazcal, sea el protocolo que se lleve, consciente o inconscientemente, Claro. pues trabajas con todo el ser. Y esa integración, pues por supuesto que es una satisfacción tremenda una vez que concluyes el temazcal, y creo que todos podemos transponer lo que aprendemos ahí adentro, los retos que tenemos, a la vida allá afuera, ¿no? Claro. Yo tengo un ejemplo muy plástico, muy real para mí, que hace muchos años hablé con uno de mis maestros y dije, ay maestro, es que pues en mi trabajo me van a ascender y tengo entonces esta entrevista. Y pues yo en aquel entonces tenía 28 años, ¿no? Así, ay, son mayores todos y ay, no, qué cosa. Se me queda viendo y dice, ay, Jimena, si has estado en temazcales conmigo mucho más calientes que eso que me estás contando. Y yo, tienes razón, maestro, ¿no? Eso está bien padre, ¿no? Que pues te enseña desde cómo respirar, cómo traspasar momentos, entender que todo es pasajero, ¿no? Todo tiene su momento, pero va a pasar. Que hay etapas, que vas a también volver a ver la luz, que vas a volver a tener más oxígeno, cómo te puedes alimentar o en una situación que es muy álgida, que es muy caliente, ¿no? No significa que el temazcal siempre nos tenga que exponer a una situación extrema, ¿no? O que nos ponga en una situación de peligro, no, para nada. Pero entender muchas veces, con mucho cariño, siempre lo digo, la loca de la casa, nuestra mente, es la que pues nos pone a veces en unas situaciones extremas de ansiedad, de miedo, de incertidumbre, de una vacuidad que a lo mejor ni es real, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí. Entonces, pues sí, como tú dices, yo concuerdo totalmente que para mí también el temazcal ha sido una gran escuela y lo sigue siendo. Si yo a veces tengo un problema, pues ya después de entrar al temazcal y escuchar a los demás, ya dejé unas piedritas, ya solté, Ya, claro. salgo mucho más ligera, salgo con aprendizaje, a pesar de guiar temazcales ya desde hace más de 10 años, para mí es aprender de las personas que están ahí, ¿no? Y pues sí, si juntamos las edades de todas las personas que entramos a temazcal y particularmente de los niños, entrar con niños es un examen porque te preguntan todo sin filtro. Me da miedo. Claro, claro. Es padrísimo, pero también las respuestas que te dan ellos es Ay, qué algo lindo. enriquecedor, pero de una forma tremenda. También cuando entran adultos mayores, ¿no? Madres, padres, cuando tenemos temazcales de duelo, por ejemplo, todo lo que se aprende a través de una situación, de tener que desprenderse de algo, de alguien, los cambios que también nos trajo la pandemia, trajeron reflexiones brutales, ¿no? Una realidad brutal, o sea, estar en los huesos en el temazcal y como debe de también ser al final, de que ya se te cayó figurativamente toda la carnita, que ya estás en la esencia, ¿no? Y pues bueno, es una gran escuela. Oye, Jimena, a propósito de los temazcales de duelo que trabajas, ¿cómo trabajas un temazcal de duelo? ¿Qué enfoque? Pues en los temazcales de duelo lo que principalmente enfoco es el rumbo norte. El rumbo norte en la tradición mexica es el rumbo de los ancestros, de los desencarnados. Entonces es darle una vuelta desde la mente, desde la fuerza de voluntad, la transmutación, a llegar a la conciencia, ¿no? ¿Qué está pasando? Y mirar
al norte, a pesar de que en la entrada del temazcal está direccionada a otro rumbo. En ese momento entramos y nos fijamos en el norte. Incluso tengo una figurita de Mictlantecutli, de Mictlancíhuatl, o sea, del señor y señora de la muerte, y de un perrito, que pues para nosotros los mexicanos nos guía el perrito al inframundo. Los ilumino con una velita. Ay, qué bonito. Entonces entras al temazcal y los ves a ellos, y pues el efecto de la vela hace que se vea una gran sombra detrás, y pues ellos son los que predominan, ¿no? Wow, qué lindo. Y entonces entramos con la muerte al temazcal. Entramos a dialogar con ella, a danzar con ella, a reclamarle quizás también, a que nos escuche. Y conforme va bajando el vaporcito, esa vela se va apagando. Entonces eso pues, psicológicamente también ayuda mucho a tener el tiempo de poder hablar lo que sea que se tenga que hablar, pero en el momento que se va la vela, ya nos vamos hacia adentro con nosotros. Eso me lo enseñó Temazcalito, ¿no? Cuando empiezo con pérdidas gestacionales. Yo tuve una pérdida gestacional durante la pandemia. Y una de mis mejores amigas es Dula de la Muerte. Y ella me enseñó mucho acerca de cómo hacer presente para los vivos, para quienes nos quedamos, esa ceremonia de dejar ir. Y pues a raíz de eso empiezo a trabajar con mujeres que han tenido pérdidas gestacionales, ya sea porque ellas lo decidieron o porque la naturaleza dijo se para la producción, y tener un momento para ellas únicamente en el temazcal, ¿no? O también para los hombres que también son parte de las pérdidas gestacionales, ¿no? También darles a ellos esa palabra. Entonces no siempre son temazcales grupales, sino también puede ser un temazcal únicamente para la persona que quiere trabajar algo. Aquí en México, que también nos encontramos en una ciudad y en un país con alto grado de violencia. Claro. Me ha tocado trabajar con personas que han sido secuestradas, personas que han tenido pérdidas y que no tuvieron la oportunidad de hablar con sus seres queridos. Trabajo también con hombres y mujeres que han sido violentados en algún momento en su vida, particularmente en la niñez, y que también puedan tener ese espacio para hablar. ¿Por qué temazcales de duelo? ¿Por qué hacer un temazcal por denominarlo temático? Porque a veces nos da pena o nos da miedo con nuestro dolor afectar a otros. Sí, claro. ¿No? Si vamos a un temazcal mixto y si hay niños, sí, claro, y yo tengo un tema pues, fuerte de dolor, sí, claro. No quieres, ¿no? No quieres gritar de una forma que a otros, si no están en esa misma frecuencia en ese momento, pues sí va a ser algo muy fuerte. A lo mejor yo estoy entrando a celebrar mi cumpleaños y a la otra persona se le murió alguien. Por supuesto que es válido hacer presente todas esas etapas, pero también es bien importante poder crear esos espacios no solamente de celebración, sino también del soltar. Claro. Y hacer esto justo alrededor de Día de Muertos está bien padre, porque justo aquí en México nosotros entendemos celebrar y reconocer la muerte y hacerla presente. Yo que crecí en Alemania, en Europa, es completamente otra relación la que se tiene con la muerte, mucho más callada, no se habla, incluso a los muertos se les congela hasta tener una fecha propicia dentro del calendario de este lugar donde se vaya a enterrar a la persona, y pues ya la descongelan y ya se le deposita en la tierra. O sea, es completamente otra forma la de nosotros, ¿no? Entonces se me hace fabuloso que lo podamos hacer, que tengamos al Señor y Señora de la Muerte, y que aquí en México tengamos la facilidad de también encontrar esas estatuillas, ¿no? Claro. Encontrar las flores y poder celebrar en el vientre, y también decir a través de ese portal figurativo de donde llegamos, el vientre de la madre, también decir a través de ese portal nos vamos, que queremos transmitir, que queremos transmutar, en este caso, ¿no? A través del rumbo norte. Qué interesante, Jimena.
Ahora pienso en la importancia de lo que es el corredor del temazcal, la corredora del temazcal, que se vuelve como un orquestador, me parece, ¿no? Orquestas, ¿no? El Sí. proceso. Y orquestar es simplemente, me parece, ponerte de puente y que el temazcal y los espíritus hablen a través de ti. Un poco me parece que es jugar a ese proceso, pero sí es muy importante estar afinado, ¿no? Para poder escuchar, sentir y poder hacer es como tin, 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 y se hace el temazcal solito, me parece que se genera, pero lo miro en un contexto de healing, como de psicológico, de sanación, a propósito de hablar de la tanatología, lo complejo y largo que puede ser un proceso de aceptación, ¿no? Y creo que lo que tiene el temazcal es que puede ser un catalizador y puede acelerar el proceso, ¿no? Sí. O sea, en cuanto que está el cuerpo, está el calor, está genera, está la palabra, está el canto, está lo simbólico, está lo espiritual, está todo ahí muy Entonces se hace una alquimia muy poderosa. Creo que en eso radica lo poderoso de una sesión en el temazcal ahí, ¿no? Como pensar en un proceso psicomágico también, sin duda. Sí. El temazcal es una forma de sanación ancestral muy compleja. Cuando hablamos de médicos tradicionales, o sea, particularmente médicos tradicionales, el temazcalero, quien guía un temazcal, tiene que saber de muchas cosas, tiene que saber de todos los sistemas del cuerpo, porque tienes que ver con el sistema óseo, tienes que ver con el sistema muscular, el sistema nervioso, tienes que ver con las fascias, tienes que ver con la psique de la persona, son muchas cosas, y aparte tienes que saber de herbolaria, o sea, tienes que saber de qué medicina va a entrar a un temazcal, porque hay plantas frías, calientes, que dilatan, que contraen, qué onda con la persona, tiene hipertensión, hipotensión, tiene alguna llaga, mujer embarazada, trauma, etcétera. Es algo muy complejo. Esto también es un atento aviso a todas las personas que tienen interés en guiar temazcal y piensan que, ay, claro, me emociono, ya fui 4 veces, yo guío temazcal. No es tan fácil, puedes también dañar a las personas físicamente, psicológicamente, pero sí es cierto lo que estás comentando y lo vamos aprendiendo con el tiempo también, quienes llevamos un poquito más de tiempo en esto, que tienes que seguir aprendiendo, porque tiene que ver con visión extraocular, tiene que ver, sí, con magia, ¿no? Con psicomagia. Hay tantas formas de hoy en día nombrar las diferentes medicinas que están en el temazcal, pero es algo muy poderoso. El temazcal al final hace su magia, sí, pero la persona que está orquestando, como dices, que lleva el guión, sí tiene que tener ciertos conocimientos. Sí, sin duda. Tristemente, yo creo que nos ha tocado a todos. Hay personas que han entrado a temazcal y dicen, no, yo no vuelvo a entrar. Fue horrible. Sí, ¿no? sí. No me dejaron salir, me estaba sofocando, me desmayé, se me subió la presión, me froté unas hierbas y acabé en el hospital con quemaduras de 3er grado. Hay cosas muy, muy tremendas que pueden pasar, ¿no? Mujeres embarazadas, entró X hierba, hubo contracciones, es delicado. Niños en el temazcal, también un temazo, ¿no? Bebés. Para mí siempre mujeres que están lactando pueden entrar con su bebé, por supuesto. Sí, claro. O sea, los maestrazos en el temazcal son los bebés. Sí, son los maestros. claro. Mientras haya chichi y están completamente en su ambiente, en el útero. Es tremendo y nosotros entramos, tenemos nuestros miedos. Y cuando entran bebés es cuando la gente más dice, ay, sí, no, es muy interesante. Si puede el enano, exacto. Yo también, ¿no? Si el bebé puede y está y tiene 15 días, pues ¿por qué no vas a poder tú, no? Claro. Exacto. Y como decía, ¿no? El tema desde la psicología, pues es qué pasa con tus pensamientos, que la mente, ahí los pensamientos juegan un poco híjole, ¿se voy a poder? No voy a poder. Yo me acuerdo que la primera vez que viví en temazcal, justo yo le decía a Adem, que también fue mi maestro, y ha sido. Entonces, yo decía, es que no, siento que que no puedo respirar, que esto es muy común la primera vez, y me decía, no, hay el oxígeno suficiente
para todos los que estamos aquí y más. Entonces, bueno, hay esa seguridad de lo que tú haces con el ambiente y con tu mente, que es ese vaivén. A mí me llama mucho la atención, Jimé, que compartes cómo es los temazcales de duelo, cómo al pasar por ese proceso de aceptación, justo lo veíamos en un episodio anterior acerca de la tanatología, estos procesos de aceptación que son diferentes. Cuando pasa un evento, cuando me enojo, cuando me entristezco, cuando lo estoy aceptando, cuando lo estoy resignificando, cuando aprendo, todas estas etapas de duelo, me gustaría preguntarte cómo se vive en el temazcal, cómo puede ser una herramienta de bienestar, porque bueno, desde mi perspectiva creo que puedes vivirlo diferente en cada etapa. Sí. O sea, te puedes aventar así varios temazcales para sentir y trabajar cada etapa. Si sientes enojo, si sientes aceptación, si sientes aprendizaje, transformación, cómo aprender a vivir después de la pérdida. Entonces, ¿cómo lo vives tú a partir de todas esas etapas? Sí, antes que nada, cuando una persona pide un temazcal de duelo, quiere venir, yo pregunto qué pasó, ¿no? Para entender si es el momento propicio y estar en un temazcal colectivo. ¿Cuándo pasó esta situación? ¿Cómo te encuentras? Porque a lo mejor no es el momento de entrar, ¿no? Desde tu situación de salud, cómo está tu sistema nervioso, se están tomando medicamentos, etcétera. Entonces también ha habido personas, porque hablas de las fases, donde he dicho, ¿no te quieres mejor esperar? Porque a veces también son amigos o familiares que dicen, oye, yo vi esto Ya, y claro. seguramente te va a servir. Sí, sí. Claro. Pero creo que es importante hablar con las personas y decir, ¿cómo estás? Sí. ¿Y tú quieres? Exacto. Porque a veces no estamos todavía listas para desplomarnos, para dejarnos caer, para confiar, ¿no? Claro. Hay personas que se dicen, no, pues así desde el inicio, claro, yo conozco el temazcal y sé que está padre, y yo a través de este tipo de ceremonia o terapia voy a resignificar lo que está sucediendo, ¿no? ¿Es diferente en las etapas del duelo? Sí, totalmente. Yo creo que ya cuando lo vamos a resignificar al final es una ceremonia de florecimiento tremendamente bonita, ¿no? Dependiendo también de la etapa, pues entran diferentes elementos, diferentes hierbas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que depurar. Tiene la persona que sacar todo ese calor o esa frialdad que tiene adentro. Me han tocado personas que están en un estado de duelo tan tremendo que su energía, para empezar, está movida, no está apretadita dentro de ti. Entonces es volver a juntar toda esa energía, ¿no? Si hubo susto, volver a juntarla y meterle calor al cuerpo. Esos pueden ser temazcales. Esto no se lo explico a la gente porque tampoco los quiero predisponer, Claro. pero pueden ser temazcales tan calientes, puede haber un duelo tan fuerte que yo me estoy achicharrando, se los juro, pero la persona no siente el calor, no siente, y le tienes que meter ese calorcito a los huesos. Una pérdida, particularmente de un bebito que ya nació, por ejemplo, es un frío tremendazo, ¿no? O pues hay otros momentos en donde a lo mejor toca bañar a la persona con cacao, con miel, con dulzura completamente, con vainilla, ¿no? Hay momentos en donde no está tan caliente el temazcalito, pero necesitamos calentar los pulmones para poder gritar, para poder hablar, para poder verbalizar eso, ¿no? Otros momentos en donde es de veras el reclamo, ¿no? Estar golpeando, pero pues eso también te activa, ¿no? Activa el sistema nervioso para volver a darte energía. Hay diferentes momentos. Cada temazcal es diferente, cada persona es diferente, cada dinámica de grupo es otra, y a veces también pues se van conectando, aunque piensas, pues un duelo no tiene que ver con el otro, pero se empiezan a dar una fuerza, empieza a haber una dinámica allá adentro mágica, ¿no? Donde yo me quedo,
temazcalito, haz tu magia. Literalmente yo contengo, ¿no? Con lo que sé, con lo que me toca hacer, pero pues sí, la energía de las personas y justo de esa unidad ancestral, lo que mencionabas, ¿no? De estar en círculo, de ser sociedad, de pronto se vuelve a tejer ese tejido que está roto en nuestra sociedad, ¿no? Nos enseñan a ser individualistas, a solamente preocuparme por mí, cómo soy yo mejor en lo que hago, callarme mis duelos, ¿no? Si voy al trabajo, no, pues yo aquí tengo que estar al 100, tengo que llegar a mis KPIs, no hay tiempo para hablar de la muerte de mi perro, mi hijo, mi mamá. Aquí es profesional. Sí. Aquí es profesional. Sí, qué cosa, ¿no? Entonces, justo también llevar a jefes, a tomadores de decisión el temazcal. Claro. Para mí es esencial. No, sin duda. He llevado a todo el mundo que he podido a los temazcales, ¿no? ¿Y se dejan tus jefes? Sí. ¿Sí? Sí, he tenido a una persona en particular que podría atreverme a decir que sí le cambió mucho la perspectiva. Qué maravilla. Y sí, siempre me dice, porque también trabajo con algunas plantas sureñas y también de acá que expanden la conciencia. Esta persona siempre me dice, salúdame mucho a la abuelita cuando la veas. Qué bonito. Muy, muy padre. Y pues que también esa energía, ese conocimiento se vaya a otros lugares para recordar, porque en todas las culturas tenemos esas plantas, tenemos esos saberes de curar a través del calor, del frío. Pues es una satisfacción bien bonita. Que viene de la naturaleza, ¿no? Hablábamos también en el podcast anterior que en los duelos se siente un vacío tremendo. Y entonces como ese calorcito, como ese masajito, como el poder respirar, el hecho de que se siente el dolor físico aquí en el pecho y que desde adentro podamos respirar y nuestros pulmones puedan expandirse lo que necesiten. Dios mío, eso es impresionante. Ahí entra también otra parte del temazcal. Bueno, son muchos elementos, pero también se usan instrumentos y se usa la voz, cantamos, ¿no? Creo que a todos nos gustaba cantar de chiquitos y tocar instrumentos, pero se nos va quitando, se nos va diciendo que no hay tiempo para eso cuando somos grandes. Y pues justo a través del canto, a través de la vibración, etcétera, va aflorando de nuevo esa voz para gritar, para cantar. A veces es consciente, a veces no lo es. Y cómo vamos entrando en una catarsis bien bonita de soltar. Y acompañada. Y en colectivo muchas veces. Ni que no nos dé oso, porque a veces también no hay y nos están viendo y mira lo que trae puesto y cómo está hablando y del cuerpo. Y pues ahí adentro, haz lo que quieras. Desaparece. Sí, te fundes. Sí, quien no ha ido al temazcal de Quimpulani es hermoso. Por favor, vayan, es una experiencia tremenda y como les digo, para mí fue el primer lugar donde yo entré a temazcalito. Qué lindo. Y es un gran honor poder guiar ahí y compartir. Pues Jimena, muchísimas gracias. Nos damos cuenta, veo que el ser una temazcalera, un temazcalero, un corredora de temazcal, es un profesional de la salud, ¿no? Es un profesional de muy alto nivel, ¿no? De su conocimiento y lo que tiene que generar. No, sí, sin duda, ¿no? Es una responsabilidad tremenda. Sí, sin duda. Porque creo que de algo de lo que nunca se habla son los primeros auxilios que a veces también tienes que dar. Desde psicológicos, que son muy seguidos, hasta físicos. Y ahí es donde se ve si alguien realmente está o no preparado, ¿no? Claro. Así que sí, ojo, y por eso también digo, cuando no les late un lugar, si no les late un guía, ya sea en este tipo de ceremonias o en otras, como decimos en México, pues más vale que aquí corrió que cualquier cosa. Oh, me tengo con permiso. ¡Pum! Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos da para más, ¿no? Luego organizamos una invitación. Claro que sí. Invitamos a alguien más para enriquecer también el diálogo. Muchísimas gracias. ¿Nos quieres compartir tus redes? Claro, me encuentran en Facebook, en Instagram como Jimena Colibrí Azul. La música también la encuentran en todas las plataformas como Jimena Colibrí Azul. Y pues ojalá nos veamos en algún temazcal pronto.
Pues Muchísimas gracias. Pues bueno, también desde Sensorama tenemos esta cartelera, Quimpulagni, Temazcal, Censo Temazcal, por si gustan ahí observar nuestras fechas. Adelante. Muchísimas gracias por habernos escuchado, visto. Nos vemos en el próximo conversorial. Gracias, Em. Gracias, Jimé. Chao. gracias. Chao, chao. Ea. Muchas gracias. Qué Oye, padre. Ay,